En Salamanca, los secretos podían enterrarse, pero no cuando latían bajo el corazón de una mujer. Cecilia Martínez estaba embarazada, y el padre era el duque Andrés de Villena, el heredero de la familia que los Martínez habían odiado durante generaciones. Corría el otoño de 1849 y el tiempo ya no era su aliado. Cada mañana, Cecilia Martínez se ponía frente al espejo del tocador con el corazón apretado en la garganta y elegía con precisión quirúrgica el vestido que usaría para el desayuno. Lana verde oscuro, corte amplio, uno de los varios que había mandado ajustar en las últimas semanas. La costurera no había preguntado. Cecilia le había pagado el doble de lo habitual para que tampoco lo pensara. El vestido hacía su trabajo, pero los ojos, esos no los podía disfrazar. 23 años, una compostura aprendida desde la infancia y un secreto que ya no cabía dentro del cuerpo. Había aprendido a callar con maestría. Eso sí se lo había enseñado bien la casa Martínez. Lo que nadie le había enseñado era qué hacer cuando el silencio empezaba a pesar más que todo lo demás. Al principio fue un malestar que atribuyó al cambio de estación, luego una sospecha, luego la certeza que se instaló en su cuerpo con la precisión de lo irrevocable, y con ella el terror frío de comprender que el padre de esa criatura era el hombre al que su familia llevaba generaciones odiando. Desde entonces vivía en dos mundos. En el exterior, era la sobrina obediente del señor Horacio Martínez, su tutor legal desde la muerte de sus padres, ocurrida cuando ella tenía 16 años. En el interior, era una mujer que contaba los días con una mezcla de pánico y una ternura inexplicable que no se atrevía a nombrar. Aquella mañana de octubre, Cecilia bajó al comedor con paso firme. Horacio ya estaba sentado a la cabecera de la mesa de roble, con el periódico doblado junto a la taza de café. Era un hombre de 58 años, delgado y pulcro, con el cabello blanco y una mirada que lo medía todo en términos de conveniencia. No era cruel en el sentido ordinario, era calculador. Amaba la reputación de la familia Martínez, con la misma devoción con que otros hombres amaban a sus hijos, y administraba la herencia de Cecilia con una eficiencia que jamás había incluido preguntarle qué deseaba. El olor a canela del pan recién horneado llenaba el comedor, ese olor familiar que en otro tiempo le había parecido reconfortante y que ahora le provocaba una náusea suave que aprendió a disimular desde el primer sorbo de agua. «Buenos días, Cecilia. Espero que hayas descansado». «Buenos días, señor», respondió ella, tomando su lugar con la naturalidad de quien ha repetido ese gesto miles de veces. La conversación siguió los cauces habituales. Cecilia respondió con monosílabos precisos, manteniendo la máscara con la destreza que había perfeccionado en los últimos meses. Sonreír sin que los ojos participen, asentir sin que la mente esté presente. Sostener la taza con ambas manos para que los dedos no tiemblen. Fue hacia el final del desayuno cuando Horacio entrelazó los dedos sobre el mantel y la miró con una atención distinta. «He recibido carta del señor conde de Peralta. Su hijo llegará a Salamanca la próxima semana. Sería conveniente que te prepararas para recibirle de manera adecuada». «Por supuesto», respondió ella. La taza tintineó levemente contra el plato. «Es una unión que beneficia a todos. El nombre Martínez merece continuar con dignidad. Y tú eres la única que puede garantizarlo». Ella asintió. Sonrió. Esperó a que él volviera a su periódico. Luego miró por la ventana hacia el jardín de octubre, donde los últimos crisantemos resistían el viento con sus tallos doblados, y pensó con claridad brutal que el tiempo ya no era su aliado, que los vestidos amplios no durarían para siempre, que en algún lugar de Castilla, el duque Andrés de Villena, el hombre que jamás debería haber mirado, tal vez pensaba en ella. O tal vez no, y eso, en cierta forma, era aún peor.
Afuera, el viento dobló las ramas del ciprés más alto del jardín. Los últimos pétalos cayeron sobre la piedra fría del camino como una advertencia que nadie más podía leer. Había aprendido, en los últimos meses, a ser dos personas al mismo tiempo. La que desayunaba con su tío cada mañana en la mesa de roble, respondía con monosílabos precisos y sostenía la taza con ambas manos para que no temblaran. Y la otra, la que por las noches, cuando la casa dormía y el silencio se volvía demasiado amplio, apoyaba una mano sobre el vientre y le hablaba en voz muy baja a una criatura que todavía no tenía nombre, diciéndole lo que no podía decirle a nadie más, que no era un error, que era real, que llegaría al mundo, de un modo u otro, y que ella lo recibiría. Eso era lo único de lo que estaba completamente segura. La celebración diplomática había tenido lugar en julio, en una villa de Toledo cedida por un magistrado neutral. Era uno de esos eventos diseñados para parecer sociales cuando en realidad eran políticos. Mesas largas cargadas de porcelana fina, músicos en la galería alta, conversaciones en voz baja sobre tierras y linajes. Y debajo de todo eso, la tensión invisible de viejas rivalidades que el vino y la cortesía apenas lograban mantener a raya. Cecilia había asistido con su tío, vestida de muselina color marfil, con el cabello recogido bajo una peineta de carey. El calor de julio era húmedo y denso, del tipo que se pega a la piel como una segunda ropa. Horacio le había dado instrucciones antes de entrar: sonreír, no opinar, y en ninguna circunstancia cruzar palabra con nadie de la casa Villena. Ella había asentido con la obediencia que él esperaba, pero la noche tenía sus propios planes. Fue en la terraza, pasada la medianoche. Los invitados comenzaban a retirarse y el calor del día cedía por fin ante una brisa que olía a jazmín y a río y a tierra mojada del valle. Cecilia había salido a buscar aire, agotada de sonrisas y de mantener la espalda erguida durante horas. Se apoyó en la balaustrada de piedra, que estaba tibia todavía del sol del día, y dejó que esa tibieza le subiera por las palmas. No lo oyó llegar. Dicen que desde aquí se ven las torres de la catedral en las noches despejadas, dijo una voz a su izquierda, grave y tranquila. Cecilia giró apenas la cabeza. El hombre que estaba a su lado era alto, de hombros anchos, con el cabello levemente desordenado por el viento. Llevaba el fajín de la casa Villena en el pecho. Ella lo reconoció de inmediato y algo se tensó en su interior, una alarma antigua y entrenada. «No lo sabía», respondió, mirando de nuevo hacia el valle. «Llevo toda la noche esquivando conversaciones», dijo él, con una ironía suave que no esperaba respuesta. «Es agotador fingir que los intereses de otros son los propios». Cecilia lo miró con más atención. Tendría unos 30 años. Los ojos, con una expresión que no era arrogancia sino fatiga, la de quien carga con demasiado nombre desde demasiado joven. «También lo es», respondió ella sin pensar, «fingir que los propios no existen». Él la miró entonces. Una mirada breve, pero real, de las que no se fabrican en los salones. «Andrés de Villena», dijo, con una inclinación mínima de cabeza. Ella dudó un instante. Sintió el apellido de él como una piedra que cae en agua quieta, y esperó las ondas, pero no se alejó. Cecilia Martínez. El nombre cayó entre los dos con todo su peso histórico. Ambos lo sabían. Ninguno se movió. Lo que siguió fue algo que Cecilia había intentado reconstruir muchas veces, con la misma mezcla de asombro y vértigo con que se revisan los sueños. Hablaron como no se habla en los salones, sin cálculo, sobre libros y sobre el peso del deber, sobre lo que significa heredar un conflicto que uno no eligió. La brisa traía el perfume espeso de los jazmines que trepaban por los muros de la villa, y abajo, en el salón iluminado, la música seguía sin ellos. Cecilia sentía el calor de la piedra en las palmas y el calor distinto, más inquieto,
de estar demasiado cerca de alguien que no debería importarle. No hubo nada que la sociedad habría llamado escandaloso aquella noche. Solo palabras. Solo el momento en que él extendió la mano para retirar una hoja seca que el viento había depositado sobre el hombro de ella, y sus dedos rozaron apenas la muselina. Un contacto de nada, un segundo de nada, pero que recorrió el brazo de Cecilia con la precisión de una corriente y le dejó el pulso alterado durante mucho más tiempo del que habría querido admitir. Cecilia regresó al interior antes de que amaneciera. En el carruaje de regreso, con la cabeza apoyada en el cristal frío de la ventanilla, se prometió que lo olvidaría. Esa promesa, como todas las que se hacen a medianoche, no sobrevivió al amanecer. Ahora, en octubre, con una mano apoyada sobre el vientre cubierto por la lana verde oscuro, Cecilia volvía una y otra vez a aquella terraza, no como quien se arrepiente, sino como quien intenta entender. ¿En qué momento la conversación se había vuelto algo más? ¿En qué momento ella, educada toda su vida para obedecer y callar, había elegido por primera y única vez a sí misma? No tenía respuestas, solo tenía la consecuencia, y la consecuencia, en ese momento, llegaba en forma de pasos en el corredor. Retiró la mano del vientre con un movimiento rápido y se volvió hacia la puerta justo cuando Petra, su doncella de más confianza, entraba con la expresión de quien trae algo que no sabe si es buena o mala noticia. «Señorita», dijo Petra, cerrando la puerta con cuidado, «ha llegado una carta, sin remitente. El mensajero dijo que era urgente». Cecilia tomó el sobre, papel grueso, de buena calidad. El sello de lacre ya estaba roto. Petra siempre lo abría primero, por si era una trampa. Entre las dos existía ese tipo de lealtad que no necesita palabras para funcionar. Leyó las pocas líneas escritas con letra firme y sin adornos. «Sé que hay algo que no me ha dicho. Necesito verla. Iré a Salamanca la próxima semana, no como enemigo». No había firma. No hacía falta. Cecilia dobló la carta despacio. La guardó en el bolsillo interior del vestido, junto al corazón, sin saber del todo por qué elegía ese lugar y no otro. Luego miró a Petra, que esperaba sin preguntar. «Gracias», dijo simplemente. Y cuando la doncella salió, Cecilia se permitió por primera vez en meses sentir algo que no era solo miedo. Era más peligroso que el miedo, más vivo y mucho más difícil de ocultar. Era la certeza de que él también lo recordaba. Andrés de Villena llegó a Salamanca un martes por la tarde, cuando el sol bajaba detrás de los tejados y las campanas de la catedral marcaban las 5 con su voz grave y antigua. Vino sin séquito, solo con un criado de confianza y un caballo sin los colores de su casa. Se alojó en una posada discreta cerca del puente romano y envió un segundo mensaje a Cecilia con la misma letra firme de la primera carta, una dirección y una hora. Ella leyó el papel 2 veces, lo quemó en la vela del tocador y le dijo a Petra que necesitaría el carruaje pequeño para visitar a la señora Villafranca, una anciana viuda del barrio viejo. Era una excusa que Horacio no cuestionaría. La caridad era la única libertad que la sociedad concedía sin condiciones a las mujeres de su posición. La posada olía a cera caliente y a leña recién cortada. El criado de Andrés la condujo en silencio al piso superior, a una sala pequeña con una ventana que daba a la calle empedrada y 2 sillones frente a una chimenea que ardía con moderación. El calor del fuego llegó a la cara de Cecilia en cuanto entró, y agradeció que eso explicara el color que sentía en sus mejillas. Andrés estaba de pie cuando ella entró. Se volvió hacia ella con la misma expresión de la terraza de Toledo, sin máscara, sin protocolo. «Señorita Martínez», dijo, con una inclinación de cabeza. «Señor Duque», respondió ella, tomando asiento sin esperar a ser invitada, porque si esperaba a que sus piernas dejaran de temblar, no lo haría jamás.
Él se sentó frente a ella. El fuego crepitaba entre los dos con una familiaridad que contrastaba con la rigidez de ambos. Cecilia mantuvo las manos sobre el regazo, quietas, mientras sentía el calor de las llamas en los nudillos y el frío mucho más profundo que le vivía en el pecho. «No vine a acusarla», dijo Andrés. «Vine porque hay algo que me pertenece saber». Cecilia mantuvo la mirada fija en un punto sobre su hombro. Era una técnica aprendida en años de conversaciones incómodas con su tío. Mirar sin ver, responder sin revelar. «No sé a qué se refiere, señor duque. Creo que sí lo sabe». El silencio que siguió tenía el peso de algo que no podía deshacerse con palabras corteses. Andrés no presionó, solo esperó, con la paciencia de quien sabe que la verdad llega sola cuando se le da espacio suficiente. Fue Cecilia quien lo rompió, no con palabras, sino con un gesto casi imperceptible. Los dedos de su mano derecha rozaron el pliegue del vestido sobre el vientre, un movimiento involuntario, brevísimo. Pero un hombre que la miraba con esa atención no podía dejar de verlo. Andrés exhaló despacio. El sonido de esa exhalación, apenas audible sobre el crepitar del fuego, le dijo a Cecilia que él ya lo sabía, que había venido sabiendo. «¿Cuándo?», preguntó con una voz que había perdido toda formalidad. Ella cerró los ojos un instante. La habitación olía a leña y a humo y al jabón de lavanda que Petra le había puesto en el abrigo esa mañana. Cuando abrió los ojos, habló con la calma de quien ha ensayado esa frase muchas veces y aún así le duele pronunciarla. Casi 4 meses. El fuego siguió ardiendo. Afuera, las ruedas de un carro sonaron sobre los adoquines. El mundo continuaba con su indiferencia habitual, mientras dentro de esa sala 2 personas sostenían el peso de algo que ninguno de los dos había planeado cargar. ¿Lo sabe alguien más? Nadie. Solo Petra. ¿Y su tío? No. Una pausa. Todavía no. Andrés se puso de pie y caminó hacia la ventana. Cecilia lo observó de espaldas, los hombros tensos, las manos unidas detrás de la espalda con una rigidez que delataba lo que su voz controlaba. «Escúcheme», dijo, sin volverse. «Sé que no hay razón para que confíe en mí. Nuestras familias llevan décadas construyendo motivos para odiarse. Pero hay una criatura que no eligió esos odios, y eso cambia todo». Se volvió hacia ella. En sus ojos había una expresión que Cecilia no supo clasificar de inmediato. No era lástima, no era obligación. Era algo más cercano a la determinación de quien ha tomado una decisión que no va a negociar. «Quiero protegerla, a usted y al niño. Y hay una manera de hacerlo sin destruirla a ella ni manchar el nombre de ninguna de las 2 casas, si actuamos antes de que la situación se vuelva inmanejable». «¿Qué clase de protección?», preguntó Cecilia, con una tranquilidad que era en parte coraje y en parte el agotamiento de quien ya no tiene nada que perder. «Ofrece el duque de Villena a la sobrina del hombre que lleva 20 años disputándole las tierras del sur. El único tipo de protección que esta sociedad reconoce como legítima», respondió él. «El matrimonio». La palabra cayó en la sala con todo su peso. No un romance, no una promesa de enamorados. Un contrato con consecuencias reales para 2 linajes, para una herencia, para una criatura que aún no había llegado al mundo. Cecilia no respondió. Miró las llamas. Pensó en su tío, en el hijo del conde Peralta, en el convento al que Horacio la enviaría sin dudarlo si se enteraba antes de que ella pudiera hacer algo al respecto. Pensó en el frío que tendría esa habitación conventual, en el silencio, en criar sola a un hijo que nadie reconocería. Y en ese preciso momento, como si el destino tuviera sentido del tiempo dramático, escucharon voces en el piso de abajo. Petra entró sin llamar, con la respiración agitada y los ojos muy abiertos. «Señorita», susurró, «el señor Horacio está abajo». Alguien le dijo dónde estaba. El frío que recorrió la espalda de Cecilia no tenía nada que ver con la temperatura de la sala.
Miró a Andrés. Él ya estaba de pie, con una calma que en ese momento le pareció casi sobrenatural. «Quédese aquí», dijo en voz baja pero con una firmeza que no admitía discusión. «Déjeme hablar con él». Y antes de que ella pudiera responder, el duque Andrés de Villena salió a enfrentar al hombre que llevaba 20 años siendo su enemigo, mientras Cecilia se quedaba sola junto al fuego, con el corazón golpeando contra las costillas y la certeza de que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Horacio Martínez era un hombre que había construido toda su vida sobre la certeza de que el mundo podía controlarse con suficiente previsión. Había administrado herencias, negociado alianzas, silenciado rumores y doblegado voluntades con la eficiencia metódica con que otros hombres administran tierras. Pero mientras subía las escaleras de la posada con el semblante endurecido y los guantes aún puestos, algo en la postura del hombre que lo esperaba en el rellano le indicó que esta vez las cosas no seguirían su curso habitual. Andrés de Villena estaba de pie en el centro del corredor, sin moverse, con los brazos a los costados y una expresión que no era desafío, sino algo más difícil de rebatir: serenidad. «Señor Martínez», dijo, con una inclinación de cabeza precisa. Horacio se detuvo a 3 pasos de él. La madera crujió bajo sus zapatos. El corredor olía a cera de vela y a ese aire cerrado de los interiores que guardan demasiados secretos. «Señor duque, no sabía que los Villena tenían negocios en Salamanca. Los tienen ahora». El silencio que siguió tenía la densidad de 20 años de disputas territoriales, de cartas sin respuesta, de representantes legales reunidos en despachos fríos. Y también tenía algo nuevo, algo que Horacio empezaba a percibir con la incomodidad de quien huele humo sin ver el fuego. «Mi sobrina no debería estar en este lugar. Su sobrina está a salvo, y seguirá estándolo, si logramos tener una conversación razonable. No tengo nada razonable que conversar con un Villena. Le sugiero que reconsidere una pausa breve, especialmente dado lo que está en juego para ambas familias». Fue esa última frase la que hizo cambiar algo en el rostro de Horacio. La comprensión llegó despacio, como llegan las cosas que uno ha temido sin atreverse a formularlas. «¿Qué sabe usted?», preguntó, con una voz que había perdido su cortesía de superficie. «Lo suficiente, y también lo suficiente para saber que hay 2 maneras de manejar esta situación. Una preserva el nombre de su familia y da un futuro digno a su sobrina. La otra produce el tipo de escándalo que no desaparece en una generación». Horacio apretó los guantes en la mano. Su mandíbula se tensó. «Si lo que me insinúa es cierto, hay una solución más simple. Un convento discreto en Ávila, y este asunto desaparece sin dejar rastro». «Un convento», repitió Andrés, con una tranquilidad que era acero envuelto en seda. «Para una mujer inocente y para una criatura que no ha cometido ningún error. ¿Es eso lo que considera una solución digna, señor Martínez? Es lo que considera esta sociedad. Esta sociedad también consideró digno que 2 familias malgastaran 20 años peleando por una franja de tierra que ninguna necesitaba realmente». En la voz de Andrés había algo encendido, contenido pero real. «No soy partidario de seguir sus consideraciones cuando son crueles». Horacio lo miró durante un momento. En su expresión oscilaban la indignación y algo que, involuntariamente, se parecía al respeto. «¿Qué propone, entonces?» «Una alianza, un matrimonio que ponga fin a la disputa territorial, que legitime a la criatura y que proteja a la señorita Martínez de un futuro que ninguno de los 2 desearía para alguien de su sangre. Usted se casaría con ella». Horacio pronunció las palabras buscando la trampa. «El duque de Villena, con la sobrina de su rival, con la madre de mi hijo», corrigió Andrés, con una sencillez que era más poderosa que cualquier argumento legal. El corredor quedó en silencio. Abajo,
En la posada, alguien cerró una puerta con un golpe seco. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar la hora siguiente. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió y Cecilia salió. No había podido quedarse quieta. Había escuchado cada palabra a través de la madera, con la respiración contenida, los puños apretados a los costados, la espalda pegada a la pared fría, como si esa pared pudiera sostenerla. Y cuando oyó su nombre pronunciado de esa manera, la madre de mi hijo, con esa gravedad desnuda, algo dentro de ella tomó una decisión antes de que su mente terminara de formularla. Horacio se volvió hacia ella. En su rostro había algo que ella nunca le había visto: furia, vergüenza y, debajo de todo, algo que en otro hombre habría llamado dolor. «Cecilia», dijo, con una voz que era casi un susurro. Ella no bajó la mirada. Era posiblemente la primera vez en su vida que no lo hacía frente a él. Sentía el frío del corredor en los brazos desnudos, el corazón golpeándole en la garganta. Y sin embargo sus pies no se movieron ni un centímetro hacia atrás. «Tío», dijo, «le pido que escuche al señor duque. No porque él me lo haya pedido, sino porque es lo correcto. Para la criatura y para todos nosotros». «Lo correcto», repitió Horacio con amargura. «Lo correcto es reconocer que los errores del pasado no se reparan destruyendo el futuro de los inocentes. Eso no es honor, tío. Es cobardía disfrazada de principio». Las palabras salieron con una firmeza que sorprendió incluso a Andrés. Cecilia las sintió en la propia boca como algo extraño y limpio a la vez, como si las hubiera llevado dentro durante años sin saber que estaban allí. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de algo que empieza a romperse, con ese sonido casi imperceptible de una grieta que avanza por la piedra. Horacio miró a su sobrina durante un momento largo, luego al duque. Luego volvió a mirarla a ella, y en sus ojos había algo que Cecilia reconocería más tarde como el comienzo de una rendición que le costaría todo su orgullo y que, sin embargo, era lo más honesto que aquel hombre había hecho en años. «Necesito tiempo», dijo por fin, con la voz de un hombre cansado. «Tiene hasta mañana al mediodía», respondió Andrés. «Después de eso, actuaré por mi cuenta». Horacio se puso los guantes con el gesto automático de quien necesita hacer algo con las manos mientras el pensamiento trabaja. Luego bajó las escaleras sin mirar atrás. Cecilia y Andrés se quedaron solos en el corredor. Ella exhaló despacio, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante horas, que en cierto modo era verdad. Los brazos le temblaban levemente. Se cruzó los brazos sobre el pecho sin pensar, un gesto de contención antiguo y aprendido. Él se volvió hacia ella. Ya no era el duque implacable, era algo más sencillo y más verdadero. «¿Está bien?», preguntó en voz baja. Ella lo miró. Pensó en el miedo, en el agotamiento, en la extraña mezcla de terror y alivio que la sostenía en ese momento. Pensó en que nadie, en 23 años de vida, le había preguntado eso con esa voz. «Todavía no», dijo, «pero creo que podría estarlo». Y esa pequeña frase, en aquel corredor que olía a cera y a leña y a 20 años de orgullo que empezaban a desmoronarse, fue la primera promesa real que se hicieron sin decirlo. La respuesta de Horacio llegó a la mañana siguiente, no al mediodía, sino a las 9. Lo que Andrés interpretó correctamente como una señal de que el hombre había pasado la noche sin dormir y había decidido no prolongar la agonía. Era una carta breve, escrita con la letra apretada que caracterizaba todos sus documentos. En ella no había afecto, pero sí algo que en un hombre de su carácter valía casi lo mismo: pragmatismo honesto. Aceptaba la propuesta, con condiciones. Las condiciones eran 3. Primero, que la disputa territorial se resolviera mediante acuerdo notarial antes de la boda. Segundo, que la ceremonia fuera discreta.
Y tercero, que Cecilia pudiera rechazar el acuerdo libremente, en presencia de un notario y sin presión de ninguna de las partes. Andrés leyó esa tercera condición 2 veces. Luego dobló la carta y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, con un gesto que sin querer repetía el de Cecilia 2 noches atrás. La encontró en el jardín de la casa solariega, sentada en un banco de piedra junto a la fuente seca, con un chal de lana oscura sobre los hombros y un libro cerrado en el regazo. El jardín de octubre olía a tierra helada y a los últimos rosales que resistían con sus pétalos apretados. Levantó la vista cuando lo oyó llegar. «Señor Duque», dijo, «señorita Martínez». Andrés se sentó en el extremo opuesto del banco y le tendió la carta. «Su tío ha respondido». Ella leyó despacio. Andrés la observó. El movimiento de sus ojos, la tensión en los hombros al llegar a la segunda condición y la manera en que esa tensión se dio al llegar a la tercera. «Me da la posibilidad de decir que no», dijo, sin levantar la vista. «Sí». Cecilia dobló la carta. La sostuvo entre los dedos como quien sopesa algo que tiene más peso del que aparenta. «¿Y si lo hago? Si digo que no, entonces buscaré otra manera de protegerla». Una pausa. «La criatura es mía también». Eso no cambia con su respuesta. Cecilia miró hacia los rosales. El viento movía sus tallos con un sonido seco. Ella tenía los nudillos blancos de frío, o de tensión, o de ambas cosas a la vez. «No le conozco», dijo, con una honestidad que era también una pregunta. «No», admitió él, «pero en Toledo le dije cosas que no le he dicho a nadie en años». Silencio. El tipo que no se llena con palabras. «Tengo miedo», dijo Cecilia, con una voz más pequeña y más real que todas las anteriores. «No del matrimonio. Tengo miedo de confiar en alguien que hasta hace 3 meses era mi enemigo. Miedo de que dentro de 1 año usted me mire y vea solo el error que lo obligó a cambiar sus planes». Andrés no la interrumpió. No la consoló con frases fáciles. La dejó terminar. Y eso, en sí mismo, ya era una respuesta. «Ese miedo es razonable», dijo. «No voy a prometerle que no tendrá razones para dudar de mí, pero sí le prometo esto, que la criatura nunca será un error para mí. Jamás». Cecilia sintió el frío en los dedos, en los labios, en ese lugar del pecho donde viven las decisiones que no se toman con la cabeza, sino con algo más profundo. «Cuando era niña», dijo despacio, «mi madre me decía que el matrimonio era el único viaje que una mujer hacía sin mapa. El aliento se le volvía vaho en el aire helado de octubre. Toda mi vida me enseñaron a temer ese viaje. ¿Y ahora?», preguntó él, en voz muy baja. Cecilia lo miró. En sus ojos había algo que quizás había estado siempre, pero que ahora era visible. No resignación. La decisión de quien elige el riesgo sobre la certeza de la derrota. «Ahora pienso que si el viaje tiene que hacerse de todas maneras, prefiero hacerlo con alguien que al menos me ha preguntado si estoy bien». Los días que siguieron fueron de actividad discreta y casi febril. Andrés y Horacio se reunieron con un notario, y la disputa territorial que había consumido 20 años se resolvió en 3 sesiones con una frialdad pragmática que ambos encontraron liberadora. Las tierras del sur se dividirían según los límites originales. Era un acuerdo que cualquiera podría haber propuesto 20 años atrás, y que ninguno había propuesto porque el orgullo es, con frecuencia, más caro que cualquier propiedad. La ceremonia se celebró en la capilla pequeña del huerto, un jueves de noviembre. La niebla se había instalado entre los árboles y el olor a incienso llegaba mezclado con el frío húmedo del jardín. Asistieron únicamente el notario, Petra, el criado de Andrés, y Horacio, erguido y concentrado, haciendo algo difícil sin retroceder. Cuando el sacerdote preguntó si Cecilia aceptaba libremente el vínculo, ella respondió con una voz clara que llenó la capilla con una firmeza que Petra recordaría siempre.
Y cuando Andrés tomó su mano para ponerle el anillo, sus dedos se cerraron sobre los de ella con una suavidad que era también una promesa. Y Cecilia sintió ese calor subirle por el brazo, hasta ese lugar frío donde había vivido el miedo durante estos meses. Pensó que su madre había tenido razón, que el matrimonio era un viaje sin mapa, pero también que hay viajes que valen precisamente por eso, porque lo desconocido no siempre es una amenaza. A veces es simplemente el nombre que le damos a lo que todavía no hemos aprendido a reconocer como nuestro. Afuera, los rosales resistían el frío de noviembre con sus pétalos cerrados, esperando la primavera. La primavera llegó a Castilla con la puntualidad discreta de las cosas que no necesitan anunciarse. Primero fue el olor. Tierra mojada, almendros en flor, el aire tibio que llegaba del sur, con una calidez diferente al frío que Cecilia había cargado en los huesos durante todo el invierno. Luego, los colores. El verde nuevo sobre los campos de la hacienda Villena, los rosales abriéndose en el jardín interior, las golondrinas que volvían cada año como si nunca se hubieran ido. Cecilia los oyó desde la habitación donde llevaba horas, con Petra a su lado y la matrona que Andrés había traído desde Salamanca. Fue un parto largo. Hubo momentos en que el dolor era tan intenso que cerraba los ojos y se aferraba a la mano de Petra, con una fuerza que ninguna habría creído posible. Y hubo momentos en que pensó en la terraza de Toledo, en la brisa con olor a jazmín, en la manera en que todo había comenzado tan lejos de este cuarto y esta cama, y este instante en que la vida exigía todo lo que una persona podía dar. Andrés esperó en el corredor sin sentarse, con las manos unidas detrás de la espalda, mirando el mismo tramo de piedra durante horas. Cuando la matrona abrió la puerta, caminó hacia la cama con pasos más lentos de lo habitual, como si necesitara ese tiempo para prepararse para algo para lo que no existe preparación posible. Cecilia estaba recostada contra las almohadas, con el cabello cobrizo suelto por primera vez que él la veía, húmedo sobre la tela blanca. En sus brazos, envuelta en lana suave, dormía una criatura pequeña y perfecta. Andrés se sentó en el borde de la cama. Extendió un dedo y rozó apenas la mejilla del pequeño, que era suave de una manera que no tenía comparación con nada que él hubiera tocado antes. El niño frunció levemente el ceño sin despertar, con ese gesto soberano que tienen los recién nacidos. Luego levantó la vista hacia Cecilia. —¿Está bien? —preguntó con la misma voz de aquella noche en el corredor de la posada. Y ella, que había aprendido que esa pregunta en esa voz era la manera en que él decía muchas otras cosas que todavía no sabía decir de otro modo, respondió como siempre respondía cuando era verdad. —Sí —dijo—, ahora sí, los meses que siguieron fueron los más extraños y los más ricos de su vida. Vivieron en la hacienda de los Villena, en una propiedad que guardaba el aspecto de los lugares que han conocido tiempos mejores y empiezan a recordarlos. Algunos corredores necesitaban restauración, pero la luz que entraba por las ventanas altas llenaba las habitaciones con una calidez que compensaba mucho. Cecilia encontró su lugar observando y aprendiendo, ganándose la confianza de los criados con autoridad natural. Petra se instaló con ella como dama de compañía, y su presencia fue el hilo que hizo que el cambio fuera menos brusco. Andrés era exactamente lo que había prometido, no un hombre sencillo, exigente y a veces cerrado, pero escuchaba cuando ella hablaba, cumplía lo que prometía, y miraba a su hijo con una expresión tan despojada de toda máscara que Cecilia pensaba que era en esos momentos cuando lo conocía de verdad. Horacio visitó en verano. Tuvo al niño en brazos con la torpeza de quien no ha tenido práctica, y cuando se lo devolvió sus ojos tenían la expresión más cercana al arrepentimiento que aquel hombre podía mostrar. El tiempo haría el trabajo que las palabras no podían. Una tarde de agosto,
con el niño dormido y la luz del atardecer volviendo doradas las paredes de piedra, Cecilia estaba junto a la ventana abierta cuando sintió la presencia de Andrés. El aire traía olor a trigo maduro y el silencio ya no tenía nada que esconder. «¿Qué escribe?», preguntó él. «Intento comprender lo que hemos vivido», respondió ella. «A veces todavía me parece imposible». Andrés se acercó despacio. «No como duque, como hombre. Yo lo comprendo», dijo con voz serena. «Y no pasa un día sin que recuerde lo que usted hizo cuando yo aún no estaba aquí». Cecilia negó suavemente. «Fue de los dos». «No al principio», respondió él con firmeza tranquila. «Al principio fue usted. Usted sostuvo el miedo. Usted sostuvo el silencio. Usted sostuvo la vida cuando todavía no sabía si tendría un nombre que la protegiera». Sus palabras no eran solemnes, eran justas. «He visto hombres heredar títulos sin merecerlos», continuó. «Pero lo que usted hizo, eso no se hereda. Eso se elige. Y usted lo eligió, aun cuando todo parecía en su contra». Cecilia lo miró sin poder apartar la vista. «Estoy orgulloso de usted», dijo él, más bajo ahora. «Orgulloso de la mujer que fue cuando nadie la veía y de la que es ahora, sin haber perdido esa fuerza». Andrés bajó la vista hacia la cuna, donde el niño dormía con el gesto tranquilo de quien no conoce todavía el peso de los apellidos. «Me ha dado lo más valioso que un hombre puede recibir», dijo. «No solo un hijo, sino la oportunidad de estar a la altura de su valentía. Fue su fortaleza la que lo trajo hasta aquí. Y yo no olvido quién sostuvo el mundo mientras yo aprendía cómo sostenerlo con usted. No había deuda en sus palabras, solo gratitud». Cecilia lo miró en silencio. Una lágrima rodó por su mejilla, lenta, inevitable. Durante meses había contenido palabras, miedo, lágrimas. Esta vez no contuvo nada. Dejó la pluma sobre el escritorio y dio un paso hacia él. Andrés apenas tuvo tiempo de respirar antes de que ella tomara su rostro entre las manos y lo besara. No fue un gesto tímido, fue un beso pleno, de mujer a hombre, de igual a igual. Cuando se separaron no había nada que demostrar, solo la certeza tranquila de que ya no estaban uno frente al otro, sino del mismo lado. Afuera, los campos dorados ya no eran territorio en disputa, sino tierra compartida. Y tal vez fue entonces cuando Cecilia comprendió que hay amores que nacen en el momento equivocado, entre las personas que el mundo menos esperaría ver juntas. Amores que la sociedad condena, que el orgullo resiste, que el miedo intenta apagar. Y sin embargo, esos amores son a veces los más verdaderos, porque no llegaron por conveniencia ni por mandato, sino porque dos personas, en una terraza de verano con olor a jazmín y con el peso de apellidos que se odiaban, se miraron sin máscaras y reconocieron en el otro algo que todavía no sabían nombrar. Y cuando el mundo intentó separarlos, no fue la pasión lo que los sostuvo. Fue la decisión de no huir, la decisión de permanecer y de construir sobre el miedo una vida que ya no necesitaba esconderse. Gracias por acompañarme hasta el último segundo de esta historia. Si te ha llegado al corazón, déjame saberlo con un me gusta. Es la mejor forma de decirme que quieres más historias como esta. Y si aún no estás suscrito a Cuentos de Amor de Época, este es el momento. Suscríbete y activa la campanita para que ninguna historia te llegue tarde. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas hoy. Me encanta saber desde qué rincón del mundo el español lleva estas historias al corazón. Escribe tu país o tu ciudad, y así sabremos quiénes nos acompañan en cada historia. En el comentario fijado encontrarás el enlace a una playlist con muchas más historias de amor y época, perfectas para acompañarte mientras descansas o realizas tus tareas. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga siempre.